a Dios. Después de hablar en el tema anterior del camino racional para llegar al conocimiento de Dios y habiendo abordado una de las vías que Santo Tomás ofrece por ese camino racional, abordaremos ahora el segundo camino para llegar al conocimiento de Dios, que es el camino de la revelación divina. La revelación divina es un regalo inmenso de Dios al hombre. Su nombre lo dice todo, revelación. Dios mismo abre su interioridad y deja que el hombre lo conozca en su intimidad. Acudamos al ejemplo más significativo de la fe cristiana. Si Jesucristo, que es el revelador del Padre, no hubiera revelado que Dios es una comunidad trinitaria de amor perfecto, es decir, un solo Dios en tres personas distintas de la misma naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre ni por casualidad lo hubiera imaginado. Dice el Catecismo que mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, que fue lo que vimos en el tema anterior. Pero que existe otro orden de conocimiento acerca de Dios que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Y efectivamente, por una decisión libre y amorosa, Dios se revela y se da al hombre, revelándonos su misterio, enviando a su Hijo amado, a Jesucristo y también al Espíritu Santo. Dice la primera carta de Timoteo 6:16, que Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos, y al hacerlo, quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide salvar a la humanidad mediante un plan que cubre varias etapas antes de la llegada del Redentor. Dice una plegaria eucarística que recitamos en misa: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Así pues, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Dios tiene sus tiempos y no corre prisas. Él quiso tomarse muchos siglos para darse a conocer, poco a poco y de manera progresiva, y tuvieron que transcurrir alrededor de 1900 años para que los hombres de distintas épocas recibieran los escritos que conforman el Antiguo Testamento y que tenían por objetivo central preparar la venida del Verbo encarnado, de Jesucristo. Dice el Catecismo que para reunir a la humanidad dispersa, Dios eligió a Abraham para hacerlo padre de una multitud de naciones. Génesis 12:3 dice de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pueblo nacido de Abraham va a preparar la reunión de todos los hijos de Dios bajo la unidad de una sola iglesia, como lo dice Juan 11:52. Pasada la etapa de los patriarcas, entre los cuales estaban Abraham, Isaac, Jacob, Judá y otros, Dios libera a Israel de la larga esclavitud de los egipcios y a través de Moisés, en el acontecimiento del Sinaí, le da su ley. Hace alianza con él y lo constituye como su pueblo, para que lo reconozca y lo sirva como el único Dios vivo y verdadero. Israel queda así constituido como el pueblo de nuestros hermanos mayores.
Llega el tiempo de los profetas y a través de ellos Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Los profetas van a traerle al pueblo de Dios un mensaje de redención que incluirá a todas las naciones y que los purificará de todas sus infidelidades. En esa acción de revelarse al hombre, Dios desplegó con enorme sabiduría su pedagogía, pues fue llevando poco a poco al hombre, revelándole gradualmente todo lo que le quiere comunicar, preparándolo por etapas para que fuera capaz de esa revelación sobrenatural. San Ireneo de León hablaba de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Decía: el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Dice la carta a los Hebreos en el inicio del primer capítulo que, de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, que es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él, el Padre lo dice todo y no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz reflexiona así: porque al darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, ya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo. Por eso, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o que quisiera alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino un agravio a Dios, al no poner los ojos totalmente en Cristo. Hermoso de verdad el resumen que hace este santo para decirnos que Jesús es el revelador del Padre y que con Él se cierra la revelación pública. Digamos esto en términos de la Sagrada Escritura. Con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se cerró la citada revelación pública. Así pues, no hay que esperar ya ninguna revelación pública. Repetimos, ninguna revelación pública, porque Jesucristo es el mediador y es la plenitud de la revelación, y con su venida la revelación se ha cumplido. Hay que dejar muy claro que aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Por ello, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos, como lo han venido haciendo la Iglesia desde la resurrección de Jesús. Como sabemos, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, que son aquellas apariciones o visiones o milagros, es decir, hechos extraordinarios, algunos de los cuales sí han sido reconocidos por la autoridad de la Iglesia. Pero estas revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe y no obligan al cristiano a creer en tales hechos, aunque hayan sido reconocidos oficialmente por la Iglesia. Así pues, al no pertenecer al depósito de la fe, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, o sea, la revelación pública, sino únicamente la de ayudar a vivir mejor la vida cristiana. La Iglesia muestra una extrema prudencia en relación a estos fenómenos. Tal prudencia está justificada por cuanto tales fenómenos podrían dar a entender que Dios ha olvidado decirnos algo en las Sagradas Escrituras y que su revelación en Cristo no es única, total y definitiva. El valor, pues, de las revelaciones privadas es ayudar a comprender y a vivir más plenamente
en particular en una determinada época histórica, la revelación pública. Asimismo, pueden ser valiosa ayuda para comprender y vivir mejor el Evangelio en los momentos actuales. Las apariciones de la Virgen en Fátima, en Lourdes y en el Cerro del Tepeyac son ejemplos clásicos de las revelaciones privadas. Es importante dejar asentado que la fe cristiana no puede aceptar supuestas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación llamada pública, o sea, la revelación de la que Cristo es la plenitud. Dicho sea de paso, tenemos el caso de ciertas sectas de reciente aparición que se fundan en tales supuestas revelaciones. Después de haber reflexionado sobre los dos caminos principales para llegar al conocimiento de Dios, que son el camino de la luz de la inteligencia y el camino de la revelación divina, pasamos a un tercer camino que también es importante, el camino de la experiencia personal de Dios. Comencemos señalando que no todos los hombres necesitan acudir a una reflexión intelectual para llegar a la convicción de que Dios existe como ser supremo y diferente al mundo, al que se le debe sumisión y adoración, ya que por tratarse de una realidad palpable que ilumina la vida entera del hombre, es lógico que la inmensa mayoría no se plantee como una necesidad el cómo se puede demostrar la existencia de ese Dios en el que ya se cree. Aunado a lo anterior, para el hombre es tan natural la convicción de la existencia de Dios como la luz del día o las estrellas de la noche, pues no en vano ha salido de las manos divinas. Como imagen de Dios, el hombre conserva esa convicción divina no como algo extraño y añadido por la presión de la cultura, sino como algo propio, como la luz que explica el dinamismo de su vida y como el amor en el que se encuentra su plenitud. Se trata de algo que es vivido como por instinto y es además algo tan sublime y tan íntimo que resulta difícil explicarlo con propiedad. Llama la atención que cuando en algún libro católico se lee la expresión caminos para conocer a Dios, casi siempre se refiere a argumentaciones filosóficas para demostrar su existencia. Sin embargo, da la impresión de que hoy en día no sirven de gran cosa esas demostraciones, porque tampoco hay mucha capacidad de entenderlas, aparte de que no es fácil explicarlas. Así pues, estos otros caminos de acceso a Dios que parten de la experiencia personal, aunque sean menos concluyentes desde el punto de vista racional, frecuentemente son más efectivos. La historia en general atestigua que los caminos racionales del conocimiento de Dios siempre han estado complementados con estos otros caminos que llamaremos existenciales. Hechas estas aclaraciones, procederemos a presentar las 5 formas que integran este tercer camino para el conocimiento de Dios, que es la experiencia personal de Dios. Las virtudes históricas que el Espíritu Santo ha suscitado en los santos maravillan y cuestionan a todos aquellos que buscan la verdad y están dispuestos a seguirla una vez encontrada. En la historia de la Iglesia comprobamos frecuentemente que el testimonio de los santos ha ganado más almas para Dios que la ciencia de los sabios. La vida de la Iglesia es muy rica en estos ejemplos. Solo por mencionar algunos, citamos a San Max Kolbe, que dio su vida a cambio de que se la perdonaran a un padre de familia. El santo cura de Ars, que tenía muchas limitaciones intelectuales, pero cuya oración, mortificación y caridad lo llenaron tanto de Dios que en el confesionario convirtió a miles de gentes. Otro ejemplo lo tenemos en una santa de nuestro tiempo,
la Madre Teresa de Calcuta, cuya menuda y frágil figura cautivó a millones de gentes que admiraban su entrega a los pobres más pobres. Es verdad que no debemos oponer los caminos racionales a los existenciales, pero tampoco conviene que olvidemos aquel refrán: las palabras a lo sumo convencen, pero el ejemplo arrastra. Es claro que Dios es familia y tiene un estilo comunitario. Quiso revelarse a un pueblo y está especialmente presente allí donde nos reunimos en su nombre. El encuentro con Dios no se suele producir caminando por su lado cada quien. De hecho, es más difícil encontrar la meta caminando en solitario, porque la experiencia comunitaria se sitúa en el nivel más profundo de la persona. Los hermanos de comunidad son quienes mejor conocen lo que quiero vivir, quienes comparten lo más sagrado e íntimo que poseo. El discernimiento en comunidad prepara las decisiones y ayuda a tomar la más conveniente, la que está en sintonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que habita en cada miembro de la comunidad, hace que los corazones se regocijen mientras la comunidad alaba a su Señor y entrelaza esos corazones en un compañerismo que no se encuentra en ningún otro lugar. Para aquellos que pudieran estar solos y en la lucha con las cargas de la vida, el oír a otros levantarse les puede ser de gran ánimo. Dios sale continuamente al encuentro del hombre en su iglesia y con frecuencia lo hace a través de otras personas o del arropamiento de algún grupo concreto. Ojalá todos nos esforcemos para que aquel que acude a nuestras parroquias en busca de esa vivencia comunitaria encuentre una comunidad parroquial fraterna que le facilite el encuentro con Dios. El estrés sofocante que está presente en nuestro ritmo de vida ha desarrollado una sensibilidad especial que valora mucho la paz interior. La Iglesia está llamada a cuidar espacios de silencio para el encuentro con Dios. Un signo de los tiempos que observamos con sorpresa en estos tiempos de intensa secularización y mundanización es la gran atracción que ejercen los monasterios contemplativos. Ahora hay que hacer una matización. Mientras que en determinadas escuelas la paz interior se ofrece como una técnica para alcanzar un estado psicológico placentero, la Iglesia, sin embargo, predica la fe cristiana no precisamente como una técnica de relajación, sino como la clave que le da sentido a la vida, de la cual la paz interior es una mera consecuencia. Por ello, hay que estar muy alertas, pues algunas prácticas de relajación muy extendidas, como el yoga, el zen y la meditación trascendental, se ofertan como grandes instrumentos para llevar una vida más relajada y para ser mejores cristianos. Pero su camino no es el del encuentro con el Dios providente y creador, al que todo fiel cristiano acude en una actitud reverente, sino que su camino es el de la alteración de la propia conciencia para alcanzar un estado en donde los seres humanos se unen en lo que llaman una conciencia cósmica, encontrándose con que ellos mismos son Dios. Dios con minúsculas, pues se les hace creer que todo, absolutamente todo, esa mesa, esa silla, esa persona, ese edificio, todo en su conjunto son una sola esencia a la cual le llaman Dios. Pierden pues por completo la conciencia de que Dios, el único y verdadero Dios, al cual toda criatura con actitud reverente acude y lo proclama como su Señor. Debe quedar claro
que estas prácticas pueden llevar al sincretismo, es decir, a una mezcla confusa de distintas creencias religiosas, en donde supuestamente se toma lo mejor de las religiones, entre ellas el cristianismo. Algunos ejercicios físicos que se ejecutan en las prácticas ya señaladas producen sensaciones de quietud, sentimientos gratificantes y quizá hasta fenómenos de luz y calor similares a un bienestar espiritual, lo cual puede confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu de Dios. Es preciso tener presente que el hombre es esencialmente criatura y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se hace cada vez más profunda con la ayuda de la gracia. En nuestra cultura agnóstica, extendida como aquella que se niega a ver a Dios en las cosas creadas, el hombre es presentado como la medida de todas las cosas y se cae por lo mismo en un individualismo en donde la propia vida es lo único que cuenta. La vida cotidiana presenta muchas escenas de este individualismo que no construye, sino destruye. No conocemos a nuestros vecinos, nos alarma que alguien se estacione en nuestra cochera, cada quien en la familia tiene un televisor en su cuarto, nos gusta correr solos y con audífonos, y un largo etcétera. Muy diferente es entender la autonomía del ser humano como un don individual que edifica la comunidad, como lo dice la primera de Corintios 12:7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A veces la existencia de Dios se pone en cuestión ante la sospecha de que la fe pueda mermar la autonomía del hombre. Sin embargo, estos prejuicios caen por su propio peso cuando se demuestra la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido y es experta en humanidad, a la vez que defiende la dignidad del hombre, pues su enseñanza no es solo para los creyentes. Su obligación es esclarecer las realidades del orden natural, prestando este servicio al hombre en su conjunto. La Iglesia muchas veces aborda temas que son discutidos por muchos, y lo hace porque tiene un compromiso con la dignidad humana, y porque a veces la condición humana se ve amenazada por la ruina ante tanto relativismo y confusión. En su experiencia nos muestra a Cristo como la culminación de las aspiraciones de plenitud de la humanidad y como el camino práctico para verlas realizadas. La historia se ha encargado de demostrar que sin Dios no hay creencia auténtica en el hombre. Finalmente, hay quienes llegan a Dios por exclusión, haciéndose este planteamiento: si Dios no existe, todo está permitido. La cruda experiencia de la degeneración moral en la que desemboca la secularización, o sea, la tendencia a mundanizar aún lo que es sagrado, ha permitido a muchos abrirse al hecho religioso con disposición muy abierta. Chesterton lo expresaba así: quiten lo sobrenatural y no encontrarán lo natural, sino lo antinatural, expresando con ello que cuando el hombre se aleja de Dios y quita el freno a las pasiones y a lo mundano, se desbarranca fácilmente cometiendo actos que lo degradan como persona. En los comienzos de este tercer milenio, atestiguamos el olvido y desprecio por muchos preceptos bíblicos que han regido a la humanidad. Preceptos como el matrimonio y las relaciones sanas de pareja hombre-mujer, que durante siglos y siglos fueron respetados, hoy día son severamente violados
con el consiguiente relajamiento moral que llena de hastío, porque son de carácter antinatural, como las uniones entre homosexuales. En resumen, los tradicionales caminos racionales para el conocimiento de Dios son complementados por otros tantos caminos existenciales, como estos 5 que acabamos de exponer y de los que el Señor se sirve para salir a nuestro encuentro. Hagamos un resumen del tema. En el tema anterior hablamos de los caminos racionales para llegar al conocimiento de Dios, valiéndonos sobre todo de la primera de las vías racionales que Santo Tomás propone. En este tema hemos visto los otros 2 caminos que hay para llegar a ese conocimiento de Dios, y que son el camino de la revelación divina y el camino de la experiencia personal de Dios. Ponemos nuevamente en pantalla este resumen. El camino de la revelación divina, es decir, de la Sagrada Escritura, encierra el designio libre y amoroso de Dios de darse a conocer al hombre para que le conozca, le responda y le ame. Como gran pedagogo y a través de los siglos, Dios se ha revelado poco a poco por medio de los profetas. Pero llegada la plenitud de los tiempos, nos revela todo a través de su Hijo único, Jesucristo, de tal manera que ya no hay que esperar ninguna otra revelación pública. Respecto al camino de la experiencia personal de Dios, vemos que siendo Dios una realidad palpable que ilumina la vida entera del hombre y el sentido del mundo, es lógico que la inmensa mayoría de las personas no se plantee como una necesidad el cómo se puede demostrar su existencia. Estos caminos que parten de la experiencia personal y que por ello los llamamos existenciales, aunque son menos concluyentes desde el punto de vista racional, frecuentemente son más efectivos. Estos caminos son el testimonio de los santos, el grupo cristiano, el cultivo de la paz interior, el humanismo cristiano y la capacidad de llegar a Dios por exclusión. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios es